Mi nombre es Fernanda Brunet. Soy madre de 5 hijos, estoy casada con Marcos y junto a mi esposo lideramos el ministerio Toma tu Lugar y pastoreamos una congregación en Córdoba, Argentina. Y este es mi testimonio. Fernanda, ¿qué significó para vos crecer como hija de pastores y qué significa ahora que vos ya sos pastora? Bueno, para mí fue hermoso ser hija de pastores. Amé la aventura de tener la casa siempre llena de gente, de vivir una vida de mucha abnegación también, porque era otra escuela pastoral diferente a la de hoy, ¿no? Donde el pastor tenía que darse y darse por completo. Tuvo sus partes amargas, eso, pero yo por algún motivo recuerdo las buenas, que creo que son las que me llevaron a elegir también esta vida. Si bien me parece que la mayoría de los hijos de pastores no quiere ser pastor, es como que está determinado algo en la vida que es no ser pastor. Y mis hermanos y yo todos nos habíamos decidido a que no íbamos a ser pastores, pero... ¿Cuántos hermanos son? Somos 5. ¿Y vos sos? La del medio, la única mujer. Pero todos en algún punto creo que llevamos una marca adentro, que tiene que ver con ese manto o con ese sello del Espíritu Santo de que hay algo que te persigue y que tiene que ver con a lo que fuiste llamado. Así que después de varios procesos en la vida de no querer el pastorado, al principio sí, después no, y al final creo que ganó este sello interno donde Dios dijo, estás llamado para esto. Y con Marcos los dos, cuando nos conocimos, 2 hijos de pastores, los dos estábamos en acuerdo que nunca íbamos a ser pastores, estábamos dispuestos a todo menos a ser pastores. ¿Y qué sería todo menos pastores? ¿En qué pensaban? Lo que sea. Bueno, él estaba en la música, hablábamos mucho cuando éramos novios de política, los dos queríamos meternos en política, nos interesaba ese tema, nos interesó siempre mucho lo social, pero lo queríamos vivir fuera del pastorado. Entonces el otro camino era la política. Y Dios nos terminó metiendo de esta forma por el camino desde la iglesia, que hoy lo concebimos como que no hay transformación genuina si no es desde la iglesia, ¿no? Política creo que nos hubiéramos quedado a mitad de camino. Pero bueno, así fue como terminamos eligiendo el pastorado, fue por el sello que está dentro nuestro. ¿Y qué cambió de esa generación de tu padre y el pastorado y cosas como mencionabas recién, la abnegación, al pastorado hoy en día, ¿no? Bueno, yo creo que fueron muchos cambios que nosotros tuvimos que sentarnos a plantearnos profundamente por qué no queríamos el pastorado. Era esta mezcla interna de lo dulce y lo salado, de un llamado genuino, pero a la vez cosas que no nos hicieron bien y que no le hicieron bien a nuestra generación, a nuestros amigos de la juventud, de la adolescencia, y también no le hicieron bien a nuestros padres. Nuestros 2 papás terminaron de una forma no muy buena el pastorado, los 2 lo terminaron. Entonces era esta mezcla de amo lo que ellos nos enseñaron, pero la forma del pastorado no tanto. Entonces creo que una de las cosas que nuestros 2 papás vivieron era un modelo muy centrado en el hombre, que tenía que estar para todo, para las necesidades económicas, emocionales, espirituales. Creo que eso los agotó mucho a los 2. Y era eso, decir, si yo no sé si quiero negar mi familia, mi vida, para estar muchas veces entregándote por todo el mundo, y después con el tiempo vimos de mucha gente que nuestros papás se entregaban, de repente no estaban más. Entonces, como hijo de pastor, ver esto, decir, che, mi papá dejó de estar conmigo para estar con estas personas, pero hoy no están, pero yo sigo estando como hijo. Entonces... Son los sacrificios de los hijos. Exactamente, lo que muchos hijos tienen que vivirlo, pero creo que el problema no era ni la gente, ni nuestros papás, creo que el problema era el modelo de un pastor que tiene que hacer todo, de un pastor súper poderoso, y nosotros fuimos muy claros con nuestra comunidad desde el comienzo. Nosotros no podemos estar en todo, tenemos 5 hijos, no nos da la vida, escasamente, ya hay de todo. Claro, ya ahí tenemos de todo, escasamente llegamos con los 5 hijos como para tener que solucionarle todo a la gente.
Entonces creo que este fue como el mayor cambio de una generación a otra, ver determinadas cosas en el modelo pastoral que buscamos cambiarlas, la centralidad del hombre, el modelo también de que el pastor es la autoridad máxima y muchas veces se encuentra solo. Vimos a mi papá, a mi suegro, y todo el equipo toma tu lugar, la mayoría somos hijos de pastores. Y la mayoría vimos la soledad de nuestros papás. Este modelo piramidal donde el pastor está en la punta del sistema, lo deja muy solo también, no puede exponerse, no puede confesar, no puede abrirse. Entonces, con el equipo, que fue con los que comenzamos la iglesia, le dijimos, nosotros estamos negados a estar ahí. De hecho, ellos conocen lo peor de nosotros de nuestra boca y dijimos, no estamos dispuestos a estar solos ahí arriba, o estamos todos juntos y busquemos que la gente vea también esto. Que no encuentren ese pastor que está solo, aislado, que no puede confesar porque tiene las mismas tentaciones o debilidades que el resto. Pero fue básicamente mirar los sistemas, que podríamos hablar mucho tiempo de esos sistemas, de los que elegimos, bueno, ok, abrazamos el pastorado, pero los sistemas que vimos que ya fallaron son los que no quisimos repetir. ¿Y los sacrificios que sí les tocan a ustedes, cuáles son? Bueno, creo que como líder, la palabra liderar significa lidiar. Entonces, los sacrificios que a nosotros nos tocan es por ahí lidiar con muchas situaciones que a veces se ven como contrarias o las personas las viven como contrarias y a nosotros nos toca un poco consensuar entre esas partes. Por ejemplo, tenemos una maestra de la palabra en mi casa, que es mi mamá, en la iglesia, y ella siempre va a estar quejándose que falta doctrina, que no hay suficiente, o un Nico Paretti también desde ese lado. Creo que estamos fallando, que no fue tan correcto, pero de repente tenés un Lucas Conseli que dice, acá hay demasiada palabra, pero no estamos orando. Falta vida del Espíritu, tenemos que orar más. Y de repente aparece un Samuel Benedetto, que es el pastor de la iglesia, y él dice, sí, pero la gente está descuidada y nadie está escuchándolos. Entonces creo que el líder tiene que lidiar con estas tensiones que hacen la belleza de la iglesia y darle el lugar a cada uno y escuchar cuándo hay una dirección del Espíritu para ir para un lugar específico, cuándo es un tiempo para otra cosa. Me parece que esa es la parte del lidiar, es poder escuchar lo que Dios está hablando a través del cuerpo sin que se generen quiebres entre las partes también, ¿no? Y hablando de lidiar, también me imagino que tenés que saber llevar un matrimonio pastoral con los desafíos que eso conlleva, ¿no? Llevar adelante juntos con Marcos una congregación. ¿Cómo es la dinámica entre ustedes dos, matrimonio pastoral? Sí, bueno, creo que es la misma que la mayoría de los matrimonios. Tenemos que lidiar con nosotros y con toda la congregación. Creo que aprendimos a conocernos, lo que nos llevó mucho tiempo. Marcos tiene lo que yo digo que él es como muy cielo y yo soy muy tierra. Y creo que el cielo y la tierra unidos son el diseño de Dios. Revelación y pragmatismo. Sí, exactamente. Él es muy, muy revelación y yo soy totalmente pragmática. Él de repente viene con, tengo esta palabra de Dios, yo le digo, buenísimo. ¿Cómo toca tierra esa palabra? Si no toca tierra, no estamos, pero yo me quedo demasiado en la tierra, en los problemas, por ahí me enriedo en todos los problemas que hay alrededor, toda la gente, y él me saca de ahí. Y de repente él está demasiado colgado del ala de un ángel y yo, bueno, pero hay que bajar porque tenemos que hacer esto y esto y esto. Entonces creo que lo que es nuestra atención como matrimonio ha sido una bendición para la iglesia. Al fin y al cabo, porque lleva a la iglesia a un equilibrio, donde lidiamos entre nosotros, pero termina bendiciendo a la iglesia. Aunque de seguro te dedicas a más de un frente, ¿en qué te estás enfocando ahora específicamente en la iglesia? Porque tu énfasis no es como el de Marcos respecto a la adoración. Sé que vos tenés tu mirada puesta en las nuevas generaciones. Sí, es mi mayor desafío las siguientes generaciones. Con la congregación tenemos una escuela una escuela de primario y secundario. Ese está siendo mi mayor enfoque este año. Tenemos
también estamos trabajando gradualmente para llegar a abrir un hogar de niños. Y trabajamos mucho con las siguientes generaciones. Todo el enfoque es a preparar a los padres, una escuela de padres y la congregación en sí, que es hacer discípulos de Cristo, pero casi siempre estamos llevando todo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, que me parece que tiene que ver con que todos los adultos que estamos en la iglesia es porque ya hemos elegido a Dios, pero creo que nos toca cuidar a los que aún no lo han elegido, los que están porque los llevamos, pero cuidarlos para que ellos lleguen a amar a Dios. Y creo que tiene que ver con que cuando nosotros éramos chicos éramos un grupo de unos 50 adolescentes, de los que debemos quedar 5 firmes más o menos, todo el resto no está. Entonces esa es una carga, se los ve bien hoy, se ve que se aman, se ve que aman a Dios, pero ¿cómo hacer para que eso no se apague? Creo que ese es el mayor desafío y el mayor frente, sin descuidar, mi mayor frente es la parte del discipulado, de la palabra, y Marcos es muy visionario, él siempre está buscando qué está hablando Dios, él es muy sensible a, sigamos lo que Dios está hablando. Y creo que mi lado es como, busquemos qué de la tierra es un dolor en el corazón de Dios y busquemos desde la amistad con Dios responder a sus necesidades acá en la tierra. Y quizás de esta cantidad de frentes, lo que nos ha ayudado mucho es la palabra. La palabra ha sido lo que nos aterrizó los dos en un eje. Entonces, ver estas dos cosas, cielo y tierra, creo que te abren muchos frentes, pero que Cristo termina siendo el eje de todos esos frentes. Pero en todo centralizándose en la palabra. Y yo me imagino que también, siempre, por lo menos por parte de ustedes, ¿no? Como identidad ministerial, también ha tenido que haber seguramente algún tipo de concesión y permitirse ser mucho más centrales en la palabra, cuando por ahí antes, como bien describías a Marcos, era más una búsqueda en lo revelacional, en la experiencia con Dios, en la experiencia sensible con Dios. Sí. Y imagino que ustedes también habrán tenido que atender algún tipo de llamado de atención. Sí, totalmente. Creo que eso fue parte de nuestra inmadurez también. Nosotros comenzamos en el ministerio con 20 y 21 años, 22 años, Marcos. Podría ser 3 libros de la cantidad de cosas que nos equivocamos haciendo ministerio. Y creo que una fue esa, el primer tiempo, buscar mucho lo sensacional o lo emocional, que creo que Dios opera también ahí, pero es un poco peligroso ser guiado por eso. Y hace algunos años atrás Dios nos llevó a las Escrituras y nos enamoró de las Escrituras. Yo no sé cómo explicarlo y no sé ¿Fue cómo... una experiencia personal de ustedes con las Escrituras o apareció alguien también ahí para guiarlos? No, hubieron comentarios o conversaciones que despertaron un hambre por la palabra muy profunda, pero fue más que nada el abrir la palabra y el estar cara a cara con el autor del libro. Eso despertó algo muy profundo adentro y creo que ahí fue donde logramos aterrizar las sensaciones, las inclinaciones de cada uno y terminó la palabra como, no sé cómo explicarlo. Pero, tomando un lugar, sí, toma tu lugar. Sí, exactamente, un lugar central. Pasó a ser el eje de absolutamente todo lo que hacemos. Bueno, y de un tiempo a esta parte, precisamente quien te escucha se da cuenta que vos intensificaste lo que es tu formación seminarista, ¿no? Y me pregunto si eso lo hiciste para atender responsabilidades ministeriales o si algo más también a vos te movilizó a hacerlo. Bueno, creo que por un lado siempre estuvo adentro, por estar criada por una maestra de la palabra y bautista, fui criada a base de espadeo bíblico, de versículos pegados por toda la casa, memorizando salmos enteros. ¿Te referís a tu madre? A mi mamá. Mi mamá fue la clave en eso, una mujer que a los 5 nos formó mucho en pensamiento crítico y en un amor por la palabra genuino. Más allá de verlo en ella, hubo un momento en la vida en la que me di cuenta que el evangelio que yo conocía, había muchas cosas que no las estaba entendiendo. Y cuando abrí la palabra, no sé cómo explicarlo, fueron hace como 5 años atrás,
que empezó una relación profunda con la palabra, fue empezar a conocer, no sé, antes, aún liderando un movimiento, liderando el ministerio, leía la palabra, pero estaba muy centrada en mí. Abro a ver qué me sirve hoy de la palabra. Creo que cuando salí del qué me sirve a mí de la palabra y empecé a entender el plan de Dios, su proyecto de historia, su proyecto de salvación para toda la humanidad, para la tierra, para volver a unir cielo y tierra, ahí fue donde yo me sentí tan chiquitita, tan insignificante, que su historia se volvió mucho más atrapante que estar acomodando la Biblia a un pedacito de mi día. Y aparte encajaste. Y exactamente. Y todos los huecos encajaron. Es como que ya no hizo falta una porción para mí. Ya mi vida quedó sumida dentro de ese plan. Eso que resumís de esta manera de buscar para mí, creo que tiene que ver con lo que muchas veces pasa hoy por hoy desde las plataformas, desde los púlpitos, Totalmente. con predicaciones que son bastante antropocéntricas. No sé cómo vos evaluás la predicación contemporánea. Sí, totalmente como vos decís. La centralidad del hombre se ha vuelto el mayor mal en la iglesia, cuando en realidad la centralidad es de Cristo y la invitación del Evangelio. Creo que este Evangelio de Jesús te salva, te sana y te prospera ha hecho tanto daño porque gente entró por esa puerta buscando las migajas, buscando el beneficio, buscando el milagro, y no entraron por la puerta correcta, que es pequeña, que es angosto el camino, que es toma tu cruz y sígueme, que es niégate a ti mismo. Un evangelio que tiene que ver con Él, con Jesús, con Cristo, con su plan y no con mi beneficio. La invitación al evangelio en realidad es a perderlo todo, a arruinar tu vida para que nazca una mejor versión, que es la versión mía en Cristo. Y creo que el evangelio hoy está muy desfigurado en este afán de ganar masas, en este afán de multitudes, que se vuelve también un poco el enfoque de muchas iglesias. El objetivo. El objetivo o el medir éxito con masas, con números, con volumen de gente, y se perdió un poco el buscar la calidad de discípulos de Cristo que hay. Entonces me parece que sí, las palabras o la búsqueda últimamente de la iglesia se ha vuelto eso, y lo veo como un peligro. Pero bueno, también es momento de que la iglesia se levante y levante la voz desde otro lado, ¿no? Además del pastorado, ¿qué otras cosas trasladaste de tu experiencia familiar a lo ministerial? Porque la ayuda social es uno de tus máximos intereses también. Sí, sí, creo que es lo que arde en mi corazón. Bueno, también tiene que ver con la crianza. Así como mi mamá fue muy maestra de la palabra, es muy maestra de la palabra, mi papá es uno de los pastores que yo tengo que reconocer que más olor a gente tiene, olor a oveja, ¿no? Esta expresión de muchos pastores. Yo crecí viéndolo a mi papá, era una congregación chiquita, pero sin embargo tenía hogar de niños, hogar de rehabilitación de adictos, comedores infantiles, mucho trabajo comunitario. Entonces ver a mi papá, y él nos llevaba, por ejemplo, creo que eran 3 granjas que eran centros de rehabilitación de adictos, y pasar tardes enteras mientras mi papá estaba con los chicos y les dedicaba su vida. Nosotros jugábamos en ese entorno, amasábamos pan, juntábamos el huevo de la gallina y escuchábamos las historias de esos chicos. O por ejemplo también mi papá estaba en la mesa y de repente se largaba a llorar, ¿no? En medio de un almuerzo cotidiano, y decía, estoy mal porque tal familia la están pasando muy mal, ¿qué podemos hacer? Y entonces ahí era todo, bueno, cada uno nos íbamos a nuestra pieza a buscar qué teníamos para dar, qué podíamos hacer, pero nunca fue desde yo soy el pastor, se supone que yo tengo que dar esto. Él nunca estuvo desde el deber. O la culpa. O desde la culpa, bueno, me toca a mí como pastor tener que ir a resolver. Nunca fue desde ahí. Mi papá tiene un corazón genuino, inclinado al necesitado. Es un pastor de verdad, hasta el día de hoy. Entonces, creo que eso también se impartió. No sé, vamos manejando, paramos en el semáforo,
saludamos al que nos está limpiando, le preguntamos cómo está, nos ofrece mate, bueno, esta relación con cada persona que se nos va cruzando. Pero fue algo que nos fue enseñado. Y mi papá incluso él componía canciones en una época y siempre tenían que ver con el necesitado, con el que no se detuvo en el camino, diferente al buen samaritano. O sea, sus canciones siempre eran basadas en eso, en mirar al que necesita. Y eso me parece que fue una marca profunda. Antes hablabas de que interpretar los dolores de Dios. Sí. ¿Y eso va hacia esto también? Totalmente. Creo que el inclinar, hoy me parece que hay mucha simpatía en la iglesia, pero hay poca empatía. Hace un tiempito tuve una experiencia que fue con Marcos, que él empezó con ataques de pánico después de la muerte de su mamá, y él me decía, siento que me voy a morir. Y yo le decía, mira, no te vas a morir, déjame dormir, le digo, porque estoy cansada. Déjame dormir. No, de verdad, siento que me voy a morir. Y yo no entendía qué le pasaba. Y él la pasó muy mal y yo, bueno, déjame dormir, vos tranquilo, vos orá, pedile al Señor que te ayude. Y con el tiempo, Marcos y una amiga muy amada, viviendo lo mismo, y yo los veía ellos cómo charlaban, los escuchaba, pero no los entendía. Hasta que un día vi la película Intensamente 2. Y hay un momento, la película está tan bien hecha, te lleva a entender, te lleva a meterte en la mente de una niña que está teniendo un ataque de pánico. En ese momento, yo lloré toda la película, bueno, sobre todo en ese momento, porque es como que los entendí. Dije, esto están sufriendo, esto viven, y yo nunca me di cuenta, no los entendí. Me parece que esa es la parte que muchos leen la Biblia, leen la teoría de lo que le duele a Dios, por ejemplo, cuando vio a Israel y lloró porque eran ovejas sin pastor. Pero muy pocos conectan con ese dolor, que es lo que yo te digo de Marcos y de mi amiga. Logré verlos, escucharlos, pero no empaticé, no conecté con su dolor. Solo ellos se entendían porque ellos vivieron lo mismo. Creo que hay gente que logra ir a la iglesia, por esto mismo que decíamos antes, el enfoque en qué vengo a buscar, qué bendición vengo a buscar yo, en lugar de ir a la iglesia y decir, voy a inclinar mi oído, porque el corazón de Dios tiene muchos dolores. El perdido, el huérfano, la viuda, Israel es otro de sus dolores, Ismael es otro de sus dolores, y podríamos hablar de los dolores de Dios que son básicamente los perdidos, los que todavía no llegaron a la mesa. Pero muchas veces los que están en la mesa están tan enfocados en comer que se olvidan que el Padre está mirando a todos los que todavía no llegaron a la mesa. Y creo que esa es la función de la iglesia. ¿Cómo es el involucramiento de la iglesia en general, ¿no?, en las causas sociales? Bueno, muy escaso por esto mismo, de que como el enfoque es mi necesidad, y la verdad es que la necesidad propia no tiene fin. No conozco a alguien que diga, yo ya estoy bien de dinero, yo ya estoy bien de salud, ya no necesito más. El ser humano por naturaleza siempre va a estar buscando más. Por eso mismo creo que el enfoque tiene que ser que no sea yo. Y la iglesia, al estar tan enfocada en sí mismo, está muy poco atenta al corazón de Dios y atenta a lo social, a este llamado. Escucho mucha gente que dice, Maranata, ven Señor. Yo también digo, Maranata, ven Señor. Pero Él no va a venir hasta que no haya quien predique, hasta que no haya quien vaya a los perdidos, hasta que no haya alguien que arriesgue su vida en Medio Oriente o que se meta en las villas o que se meta en los hospitales. No va a pasar, porque escuchaba gente que decía, no aguanto más esta situación, Maranata, como una especie de escape. Una salida fácil. Exacto, a mi dolor. En cambio, creo que todos debemos clamar y que nuestra alma clama que Él venga, que se termine ya esta era de maldad, de pecado, este cuerpo corruptible, pero no va a terminar hasta que no haya alguien que extienda la mano, que sea la mano de Jesús en la tierra, que traiga
a los huérfanos que todavía no llegaron a la mesa, que los traiga y los siente con el Padre. Entonces la iglesia creo que necesita mirar un poquito más para ese lado. Hablando del vulnerable y del ministerio social, ¿qué ministerios o qué personas vos tomás como referencia que te inspiren? Bueno, principalmente Heidi Baker. Ella está en este momento en África, es una americana que está en África. Ella tiene un libro que se llama La fuerza del amor, hermoso libro. Heidi Baker es una, trabaja mucho con huérfanos, de ahí viene también mucho de lo que nosotros empezamos a hacer. Fue inspirado en ver una mujer y escucharla y compartir el mensaje que ella da. Y por otro lado, acá en Buenos Aires están los pastores afranchinos. Amo el trabajo que hacen, amo cómo se tomaron la responsabilidad de la ciudad. Ellos, Adrogué realmente está a cargo de la iglesia. Hay gobernantes de turno, pero ellos gobiernan la iglesia. Y ellos son un ejemplo para mí enorme, los conozco muy de cerca y los admiro profundamente. Ellos, bueno, mis pastores, los pastores Morris, gente muy underground, son americanos que viven en Bolivia y todo el trabajo que ellos hacen es espectacular. Todos los que te menciono son cero redes, o sea, no están muy preocupados con lo que se ve, están muy preocupados con el hacer. Manejan otra agenda. Manejan otra agenda, sí. Están preocupados con ser visto en la eternidad y no acá abajo, que es temporal al fin y al cabo, un like, ¿no? Acá en la tierra. Es gente que está buscando otro like. Ellos serían algunos de mis referentes. Tu compromiso también con todo lo que son las causas sociales creo que es algo que finalmente alcanzó tu familia porque hace algunos años adoptaron con Marcos a Anto y a Benja y me pregunto si vos fuiste un poco la precursora a eso en tu hogar. Sí, bueno, por esto que mi papá sembró en nosotros, que también una de las cosas que él hacía mucho era ir a hogares de niños por fines de semana o por semanas en vacaciones, vaciarlos y repartir los chicos en la iglesia. Entonces siempre nos tocaban 2, 3 en casa. Creo que ahí comenzó esto de dormir con estos chicos, escuchar sus historias. Me acuerdo una joven que su papá había matado a su mamá delante de ella y dormir con esta chica. Y esas cosas te van marcando, te hace ver que la burbujita en la que vos estás o lo que vos crees que es un problema no tiene nada que ver con un problema. Pero después de eso, cuando empezamos a crecer y empezamos a elegir el camino, yo sabía que iba a ser madre de hijos adoptivos. No sabía cuándo, cómo, pero sabía. Y si bien la adopción por ahí se ve un poco desde el lado de una necesidad personal. Mucha gente adopta porque, bueno, no pude tener hijos, entonces adopto. O sea, al fin son ellos mismos. No está mal igual, está bien, es buenísimo que exista la adopción, pero creo que cuando la adopción es el otro, alguien tiene que traer a este huérfano a la mesa, alguien tiene que no solamente predicarle que hay un Dios Padre, sino mostrárselo al Dios Padre. Y así fue como entró en casa desde que éramos novios. Lo habíamos comenzado a hablar. Desde ser padres ya lo están... Sí, mirá. sí. Si bien Marcos, yo creo que estaba muy enamorado, no sé si me entendía lo que yo le estaba diciendo. Pero cuando empezamos, pasaron los años, ya teníamos nuestros 3 hijos y yo empecé a trabajar en un hogar de niños. Empecé a ir a servir y ahí empezó a despertarse otra vez. Bueno, estábamos sirviendo en un hogar en plena pandemia, aburridos en casa de estar solos. Marcos pide permiso para ir a visitar un hogar, le pide permiso a este director. Íbamos un día normal a pasar el día. Jamás se me había cruzado que ese era el día donde iba a conocer mis próximos hijos. Era un día más. Llegamos 5 y nos fuimos 7 ese día. Y nada, fue llegar al hogar de niños. Los nenes se te prenden como garrapata, te dicen papá, mamá, en su necesidad. Te ven por primera vez y te dicen papá, mamá. O sea, ellos están buscando a alguien que cubre esa necesidad, que está a gritos adentro suyo. Tremendo. Y es muy difícil, es muy difícil.
no sé, si tenés un poquito blandito el corazón. Te querés llevar a todos. A todos, Sí. a todos. De hecho, cuando nos vamos de ahí, Marcos le dice a la directora, dice, no sé cuál es el caso más difícil, le dice Marcos, pero danos ese caso, nosotros lo llevamos a casa. Y menos mal esta directora fue guiada por Dios y le dijo, si te doy el caso más difícil, dice, ustedes en unos meses lo están devolviendo. Dice, pero déjame orar, le dijo ella. Ella se fue a orar. Un hogar cristiano. Un hogar cristiano. Ella se fue a orar y volvió y le dijo, ya Dios me dijo quiénes son sus hijos. Y ella dijo, bueno, son tal y tal. Son justo los dos con los que yo no había tenido contacto, porque eran 40 niños en ese hogar. Bueno, ahí conversamos un poquito, tampoco es que uno los podía llevar ese día, ¿no? Había todo un proceso, pero cuando nos estamos yendo, no, al tiempo, a los 15 días, volvemos al hogar y cuando nos estamos yendo, otro nene lo abraza a Marco de la pierna y le dice, por favor, a mí también llévame. Esas cosas, ¿viste esa moraleja de las estrellas de mar, de ese niño que agarra estrellas y las vuelve al mar para que no mueran? Y alguien lo mira y dice, pero mira toda la costa lo llena de estrellas de mar que está. Y él dice, bueno, pero habré salvado 10, 20 esta tarde. No voy a poder con todas, pero voy a poder con 10 o 20. Bueno, fue sentir eso. Los huérfanos en el mundo son millones. Se cree que son tanta cantidad de huérfanos como habitantes en México, en el mundo. Y solo pudimos sacar a 2 de ahí. Y mi esperanza es que haga un efecto esto también, ¿no? Ya conocimos gente que nos dijo, me animé a adoptar porque los escuché. Por otro lado, Antonella, nuestra hija, ella dice, yo voy a trabajar para la adopción. Ella quiere ser abogada y quiere meterse en el sistema y quiere destrozar el sistema que existe para poner otro. Entonces, bueno, uno nunca sabe hasta dónde esa estrellita que lograste volver al mar tenga su efecto. El punto es que uno sea fiel hasta donde uno puede. Y la adopción de Anto y de Benja seguramente que les cambió la vida a ellos, pero también transformó la tuya, la de Marcos, la de toda su familia. ¿Cómo fue para tus hijos recibir 2 hermanitos más? Bueno, sí, fue una salvación para todos. Fue salvación para ellos y fue salvación para nosotros, de nosotros mismos, de este egoísmo, de esta naturaleza que está siempre tirando para el lado de uno y que tampoco se parece a la naturaleza de Cristo. Cuando los conocimos, algo que cuando volvimos a casa después de ir al hogar y de que se nos sembró esta idea de, bueno, pueden ser dos que se agreguen a la casa para siempre, lo primero que hicimos fue orar como familia. Y algo que planteamos fue en esa mesa, por más que ellos eran chiquitos, pero fue, no los vamos a adoptar si uno de ustedes no está de acuerdo. La adopción no puede ser unilateral o no puede ser el sueño frustrado de mamá y todos tener que mantener toda la vida una relación por el deseo de una persona. De hecho, vi eso y no trae buenos frutos. Entonces queríamos que sea una decisión de toda la familia. Y entonces cada uno se fue a orar, fue a pensar, a meditar y al rato volvieron todos y dijeron, sí, estoy decidido, yo quiero. Y en ese momento pusimos sobre la mesa como una balanza, ¿no? ¿Qué es lo mejor que pudiera pasar si ellos vienen? Bueno, puede ser esto. Y ellos empezaron a decir y empezamos a anotar. Bueno, ¿y qué podría ser lo peor que pase si adoptamos? Y ellos empezaron también a decir cosas y empezamos a anotarlas. Y al final dijeron, bueno, pero si una de estas buenas pasara, compensa todas las malas que pudieran pasar. O sea, va a compensar. Entonces esa fue como la balanza final y decir, bueno, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y hasta ahí venía todo bien. El problema es cuando llegaron y empezaron a estar los roces típicos de hermanos en realidad. Creo que también a veces se maximiza en el caso de la adopción porque es adoptado, pero ¿cuántos hermanos se llevan a las piñas o se llevan súper mal, tienen celos, envidia, no se pueden ver y no hay un adoptado? Entonces también sacarle un poco el tinte que tiene encima de que porque son adoptados me da celo.
Muchos tienen celos de sus hermanos y tiene que ver con la naturaleza y no con que sea adoptado o sea de sangre. Entonces, bueno, poder atravesar eso, los celos, la envidia, la competencia, fue ver a Cristo en nuestros hijos formándose desde muy chiquitos, ver que necesitaban morir a ellos mismos para tomar la forma de Cristo con 8 años, 10 años, y fue hermoso. ¿Qué lecciones les deja a vos y a Marcos la paternidad adoptiva? Primeramente, ver la paternidad de Dios, de alguien que no tiene la naturaleza. Yo no tenía ningún atractivo para Dios. Mi naturaleza no le genera ningún atractivo. Pero aún así, algunos dicen, Dios nos adoptó porque estaba solo. Yo no creo que Dios estaba solo, creo que no existe soledad en Él. Creo que Él es pleno. Y en su plenitud y su bondad, Él decidió agregarnos a la familia. No, yo no vine a tapar un hueco en el corazón de Dios. Creo que nos conectó con su corazón, que yo no necesitaba tener un hijo más para sentirme plena. Fue por ellos. No necesitábamos hacerlo, pero simplemente lo hicimos como para intentar vivir un poquito del corazón de Dios. Y creo que esa es como la mayor enseñanza, ver cómo Dios me eligió, siendo yo no atractiva para Él, pero Él eligió compartir toda su herencia, toda su deidad, todas sus posesiones, ponerlas a nuestro alcance. Ese creo que es como entenderlo en la teoría, pero la adopción hizo que eso sea como más concreto. El espíritu de adopción, como dice la palabra. Romanos 8. De algo de todo esto, creo, ¿no? Que vas repasando también en la serie que grabaste junto a Reina Humidia, de huérfanos a hijos, hablas, y me gustaría también si nos puedes contar a quienes están mirando, de qué vas a tratar en esta serie. Bueno, la serie tiene que ver un poquito con esto, con el proceso antes de adoptar, yendo a los hogares de niños, a servir, a ayudar y empezar a ver sistemas o situaciones que se viven dentro de los hogares de niños que corresponden a niños huérfanos. Nosotros comenzamos junto con la congregación, comenzamos a visitar los hogares de niños en la misma época y encontrar estos sistemas en los hogares de niños de orfandad, sistemas que pertenecen a la vida natural de estos niños, empezar a encontrar estos mismos actitudes o sistemas dentro de la iglesia. Eso para nosotros se reflejaban y eran exactamente iguales. O sea, veníamos del hogar de niños donde cada uno comía desesperado porque no sabía si iba a haber comida después, y llegábamos a la iglesia y la gente buscando su lugar, su silla, yo me siento primero, y entonces empezar a ver, bueno, se entiende que en el hogar de niños pase, pero acá supuestamente somos todos hijos. ¿Por qué no pueden poner la mesa para el otro? ¿Por qué no pueden ceder la silla? ¿Por qué están buscando ser servidos y no servir? Entonces empezar a ver esta similitud nos hizo ver que en la iglesia hay muchos más huérfanos de lo que creemos. Huérfanos con padre y madre, pero huérfanos que nunca tomaron la naturaleza del padre y por ende la naturaleza del hijo. No tienen la identidad establecida de hijos de Dios. Exactamente. No reflejan al hijo, porque otra vez nos acercamos a Dios por las necesidades propias, pero un hijo no se acerca a su papá por las necesidades. Se acerca por el amor, por el cariño. Un niño sano, ¿no? Un niño sano se acerca por amor a papá y a mamá, no por necesidades. También por necesidades, ¿no? Pero eso fue lo que nos empezó a llamar mucho la atención en la iglesia. Y un poco esta serie es la comparación entre los huérfanos y los hijos y este proceso de volvernos hijos por elección también. Porque el Padre ya eligió. Ahora tenemos que elegir ser hijos también. Llegamos al final de esta charla y me gustaría que nos puedas decir, Fernanda, cuál es tu testimonio. Bueno, creo que mi testimonio es este también. Creo que soy una huérfana que anduvo con padre y madre en casa, huérfana hasta que un día
entendí el amor del Padre y decidí tomar la forma del Hijo, ser como Él. Si Él sirve, yo sirvo. Claro que este es un proceso de todos los días, ¿no? Estoy muy lejos de la imagen del Hijo, pero decidí dejar de ser huérfana y vivir para reflejar la imagen del Hijo. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a vos.